¿Verdad? Ya que somos una familia, mis hermanos, en Jesucristo, ¿verdad? Que vamos en este camino, mis hermanos, de la salvación. Pero no vamos solos, ¿verdad, mis hermanos? Porque acuérdense que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, mis hermanos, cuando nuestro Dios lo liberó, ¿con quiénes iban los hijos de Israel, mis hermanos? Moisés, ¿verdad? Los iba al frente, pero dice que todos los jefes de familias, dice que también iban con todos sus descendientes, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, de esa misma manera, mis hermanos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que va Cristo al frente y que nosotros como jefes de familia, dice que van nuestros hijos. Vamos en este camino de la salvación. Pero así como los hijos de Israel, dice que no iban solos, mis hermanos, dice que llevaban a nuestro Dios. Pero dice que cuando iban en camino, mis hermanos, cuando nuestro Dios, por medio del ángel destructor, dice que mató a todos los primogénitos de los hijos de Israel. Dice la Biblia que dijo Faraón a Moisés, dice, salgan, dice, váyanse a donde tengan que ir. Y dice la Biblia que los hijos de Israel partieron, mis hermanos. Pero cuando llegaron a la mar, mis hermanos, ¿qué sintió el pueblo? Dice que sintió temor, ¿verdad, mis hermanos? Porque Faraón y su ejército, dice que ya les estaban dando alcance, mis hermanos. Dice el libro de Éxodo, capítulo 13, mis hermanos. Éxodo capítulo 13, cuando iban al frente, no iban solos, mis hermanos, iba nuestro Dios con ellos, así como va con cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, fíjese, dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, mis hermanos. ¿Quién iba con ellos primeramente? Nuestro Dios. Y de día se manifestaba por medio de una nube. Y de noche dice que la presencia de nuestro Dios se manifestaba por una, dice, columna de fuego. Entonces esa era la señal que los hijos de Israel vieran que no iban solos, mis hermanos. Llevaban a Dios. Estaba su presencia en ellos. Pero dice la Biblia que cuando ellos se sintieron acorralados y se enfrentaron con el mar, mis hermanos, y dijeron ellos en su corazón, le empezaron a decir a Moisés que si, que no había, ¿verdad? Dice, para eso nos has traído, dice, para morir. Pero iba alguien más con ellos, mis hermanos. ¿Sí recuerdan quién iba? Dice Éxodo capítulo 14, versículo 19. Fíjese quién iba con ellos al frente también. Dice así, mis hermanos: y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel. ¿A dónde iba el ángel? Adelante del pueblo. Adelante. Dice, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas, mis hermanos. Iba adelante el ángel, pero el enemigo dice que los iba alcanzando, ¿sí o no? Sí. Y el ángel, ¿a dónde cambió de posición, mis hermanos? Iba adelante, pero cuando Faraón y su ejército venía, ¿a dónde se colocó el ángel de Jehová? Atrás, mis hermanos, para darles protección. Dice el 20:
E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros, mis hermanos. El ángel de Dios dice que se puso a la retaguardia del pueblo de Israel y que el mar se abrió. ¿Y cómo era el camino de los hijos de Israel, mis hermanos, en noche? Dice que era como de día, mis hermanos. Porque el ángel de Jehová dice que se puso a la retaguardia, y toda la noche que caminaron los hijos de Israel sobre el mar, era como de día, alumbraba. Pero ¿qué aconteció cuando los hijos de Israel dice que cruzaron el mar, mis hermanos? Dice que la mar empezó a cerrarse, y Faraón y todo su ejército dice que quedaron tapados sobre el agua, fueron muertos. Pero eso fue gracias a que la presencia de nuestro Dios iba con ellos por medio del ángel, mis hermanos. Ahora, en estos tiempos, nosotros vemos en la Biblia lo que aconteció y está narrado, mis hermanos. Pero creen, mis hermanos, que hasta nuestros tiempos el ángel de Jehová está con nosotros, mis hermanos. Sí, a pesar de que no lo miramos, mis hermanos, la presencia de nuestro Dios por medio de su ángel, Él va con nosotros, no vamos solos, mis hermanos. Él va con nosotros porque nos va a introducir a ellos, los iba a introducir a aquella tierra. Y a nosotros, mis hermanos, nos acompaña en este camino de la vida eterna, de la salvación. Dice Éxodo capítulo 23, vamos a ver, mis hermanos. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Otra vez nuestro Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, dice así, dice: he aquí, yo envío el ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar, dice, que yo he preparado, mis hermanos. El ángel de nuestro Dios dice que iba con ellos y los iba a introducir al lugar que nuestro Dios había preparado. ¿Y cuál era ese lugar que había preparado nuestro Dios, mis hermanos? Dice que era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dice que tierra que fluye, dice, leche y miel. Dice, en ese lugar, cuando ustedes lleguen, ustedes van a comer de los frutos que ustedes no sembraron, porque ya iba a estar preparada para ellos, mis hermanos. El ángel los iba a introducir y van a comer de lo que ustedes no han sembrado. Una tierra fructífera que produce leche y miel, que quiere decir que de toda clase de fruto. Pero había una condición, mis hermanos. Tenían que escuchar al ángel. Dice el versículo 21. Y les da una recomendación. Fíjese lo que les dice nuestro Dios. Dice: guárdate delante de él. ¿De quién? Del ángel. Dice, ¿dónde me quedé? Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces está dando una recomendación nuestro Dios: guárdate delante del ángel. En otras palabras, mi ángel va a ir con ustedes. No se rebelen contra mí, porque a la hora que ustedes se rebelen, el ángel está sujeto a mis órdenes. Y no sea que el ángel que va con ustedes, dice, va a pelear las batallas que se van a enfrentar,
Pero si se rebelan contra mí, dice, ahora mi ángel, dice, va a pelear contra ustedes, mis hermanos. Ahora, es conveniente que el ángel de nuestro Dios, en vez de que nos cuide, pelee con nosotros, mis hermanos. No nos conviene, mis hermanos. Lo conveniente es que el ángel nos proteja, mis hermanos. Pero si le somos rebeldes a nuestro Dios, quedamos desprotegidos, mis hermanos. Y es lo que no queremos cada uno de nosotros. Y para que quedemos protegidos por ese ángel, hay una condición, mis hermanos. Hay una condición, que es que guardemos sus mandamientos. Hubo un rey, mis hermanos, en la tierra. Dice que cuando él reinó, dice que su reino fue prosperado, mis hermanos. Dice que había un rey de Siria llamado Sennacherib. Dice que quería invadir a Judá, mis hermanos. Quería invadirlo. Como ahora los reinos, ¿verdad? Los gobernantes de la tierra. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué está pasando ahorita con Ucrania? Lo están invadiendo, ¿sí o no? Porque quieren su territorio. Porque quieren lo que la tierra produce, ¿verdad? Lo que es el oro, el litio y todo eso. Así en el tiempo del rey Ezechías, Judá era prosperado, mis hermanos. Y el rey de Asiria, Sennacherib, dice que quería invadirlo, mis hermanos. Pero no lo iba a tener fácil, mis hermanos. Porque Ezechías, rey de Judá, dice que cumplía todos los requisitos que nuestro Dios le había encomendado. Dice, no sean rebeldes. Dice segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer, mis hermanos, segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Y esta enseñanza la vamos a traer a nuestra vida, mis hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Fíjense cómo se encontraba ese rey. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezechías, hijo de Achaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Y qué hizo Ezechías en el versículo 3? Si están leyendo conmigo, mis hermanos. Dice, hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, mis hermanos. Ezechías dice que hizo lo recto ante los ojos de nuestro Dios. ¿Y cuál era lo recto? Que no se apartara de los mandamientos de nuestro Dios. Dice el 5: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. 6. Porque se llevó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y fíjense que cómo prosperaba Ezechías, mis hermanos. 7. Y Jehová fue con él, y todas las cosas que él y en todas las cosas a que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, mis hermanos. El rey de Asiria se llamaba Sennacherib. Entonces en aquellos tiempos, mis hermanos, se acostumbraba, como aún en estos tiempos, mis hermanos, se deja ver todavía. Porque las grandes potencias, ¿qué pretenden, mis hermanos? Que los pueblos pequeños le hagan reverencia al más poderoso, ¿sí o no? Sí.
En el año pasado un senador, ¿verdad?, de aquí, dijo que la nación de México tenía que hacer lo que los Estados Unidos de Norteamérica le dijeran, mis hermanos. Entonces, un gobierno poderoso quiere que los pueblos pequeños se sujeten a ellos. Pero Ezechías hacía lo recto, prosperaba, andaba con Dios. Entonces él dijo, si Dios está conmigo, ¿por qué me voy a someter al rey de Asiria, sí o no? No tenía por qué, porque tenía al más poderoso, sí o no. Pero Sennacherib quería invadirlo, mis hermanos. Vamos a adelantarnos al versículo 13. Fíjese, versículo 13. Dice así: y a los 14 años del rey Ezechías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fuertes de Judá y tomólas, mis hermanos. Subió. Hagan de cuenta cuando un ejército llega y rodea a un país. Así hizo Sennacherib con Judá, la rodeó. Y al rodearla dijo, pues esta nomás es cuestión de entrar e invadirla. Pero en el versículo 17, mis hermanos, fíjense. Después el rey de Asiria envió al rey Ezechías delante de Lachís contra Jerusalén, a Tartán y a Rabsaris y a Rabsaces con un grande ejército, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron, pararon junto al conducto que está al estanque de arriba, que es el camino de la heredad del batanero. Ellos iban, mis hermanos, con una encomienda, mis hermanos. Iban con una encomienda para decirle al rey Ezechías que se rindieran, que si el rey Sennacherib los invadía, dice que les iba a ir bien. Dice, van a tener su pan, van a tener esto. Pero el rey Ezechías, ¿en quién ponía su confianza? En Dios. Y me voy a adelantar hasta el versículo 21. Fíjense, ¿en dónde confiaba Ezechías? 21. He aquí, dice, tú confías en este bordón de caña cascada en Egipto, en el cual que si alguno se apoyare, entrarále por la mano, y le pasará tal Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. En aquel tiempo también Egipto era un reino poderoso, y Sennacherib estaba pensando que Ezechías se iba a apoyar en Egipto, y dice, tú confías en él. 22. Y si me decís, vosotros confiamos en Jehová vuestro Dios, ¿no es aquel cuyos altos y altares, quitando Ezechías, ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este lugar, adoraréis? Dice, ¿no es este lugar? Hablando, dice que ellos confiaban, dice, en Jehová. Pero sigue diciendo, mis hermanos, en el versículo 18 y versículo 27. Fíjese lo que les mandó a decir Sennacherib. Y Rabsaces le dijo, heme enviado mi señor a ti y a tu señor para decir esas palabras. No antes a los hombres que están sobre el muro para romper el estiércol y beber agua de sus pies. 28. Y puso su Rabsaces y clamó a gran voz en judaico y habló diciendo, oíd palabra del gran rey de Asiria. Le hablaba al pueblo de Dios lo que el rey de Asiria había mandado a decir. 29. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezechías, dice, porque no os podrá librar de mi mano, mis hermanos. Fíjense lo que decía el rey Sennacherib.
Y luego el 30. Y no os haga Ezechías confiar en Jehová, diciendo, mis hermanos. El rey estaba atemorizando al pueblo y les estaba dando a entender que ni Jehová iba a poder librarlos, mis hermanos. Sigue diciendo: haced conmigo paz y salid a mí, cada uno comerá de su vid y de su tierra, y cada uno comerá su vid de su higuera, cada uno beberá alguno en su pozo, hasta que yo venga o os lleve a una tierra como la vuestra tierra, de grano, vino, tierra, pan de viñas, y tierra de olivas, aceite, y de miel, y viviréis, no moriréis. Sennacherib estaba convenciendo al pueblo, ¿sí o no, mis hermanos? Que se fueran con él. Dice: ustedes van a tener su vino, su pan. No confíen, dice, en Ezechías, porque ni su Dios, dice, los va a librar. Ahora nos vamos a saltar hasta el 34. Fíjese, ese rey de Asiria ya había derrotado a algunos dioses. Y él les empieza a decir, dice: ¿dónde está el Dios de Hamad y Dios de Arpad? ¿Y dónde el Dios de Seprabaín y de Jena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Fíjese lo que le está diciendo, que no han podido con él. 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de la provincia ha librado a su provincia de mi mano? Para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén. ¿A quién estaba retando Sennacherib, mis hermanos? A Dios, mis hermanos. Dice el 36. Y el pueblo calló, que no le respondieron palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Había mandamiento del rey Ezechías que cuando llegaran esos hombres, nada más los escucharan. Dice: no les respondan nada. Y sigue diciendo, dice el 37. Entonces Eliachín, hijo de Inclías, que era mayordomo, y Seba el escriba, y Joam, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezechías rotos sus vestidos, y recitáronle la palabra de Rabsacés. Se angustiaron, ¿verdad, mis hermanos? De que los estaba intimidando el rey a ellos. Pero en el versículo 19, fíjese lo que acontece. Versículo 1. Y como el rey Ezechías lo oyó, rasgó sus vestidos y cubrióse de saco, y entróse en la casa de Jehová el rey. Y envió Eliachín el mayordomo a Seba y escriba, a los ancianos y a los sacerdotes, vestidos de sacos, y a Isaías profeta, hijo de Amón, que dijesen al pueblo: así dice Ezechías: este día es de angustia y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos han venido hasta la rotura, y la que pare no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová Dios todas las palabras de Rabsacés, el cual el rey de los asirios, su señor, ha enviado para injuriar al Dios vivo y vituperar la palabra de los cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por las reliquias que no se hallan, mis hermanos. Dice que estaba diciendo el rey que ojalá las palabras que había escuchado, mis hermanos, que había hablado Sennacherib, dice, las haya escuchado nuestro Dios. Dice, porque él, dice, ha blasfemado, dice, al Dios vivo, mis hermanos. Ahora me voy a saltar al segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 32. Me voy a adelantar, mis hermanos. Fíjense lo que aconteció.
versículo 19, perdón, mis hermanos. Capítulo 19, versículo 15. Fíjese lo que hizo Ezechías. Y oró Ezechías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que habitáis entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo de la tierra y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, oh Jehová, y abre, oh Jehová, tus ojos, y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar, dice, al Dios viviente, mis hermanos. Y es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido gentes y sus tierras, que pusieron en el fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, ni obra de sus manos, de hombres, madera o piedra, y así los destruyeron. Fíjese, estaba orando Ezechías, mis hermanos, porque estaba en peligro. 19. Ahora, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te suplico de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. 20, mis hermanos. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezechías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me rogaste de Sennacherib, rey de Asiria, dice, oído, mis hermanos. ¿Escuchó la oración del rey Ezechías, nuestro Dios, mis hermanos? Sí. Ahora fíjese lo que iba a acontecer, mis hermanos. Fíjense, pero tenemos que analizar por qué Dios escuchó a Ezechías. ¿Por qué lo escuchó, mis hermanos? Cuando leímos, dice, porque era recto en las cosas de Dios, y que anduvo en los mandamientos que nuestro Dios había prescrito, dice, por mano de Moisés. Vamos a parar aquí. ¿Ustedes creen que si Ezechías no hubiera guardado los mandamientos de nuestro Dios, lo hubiera escuchado, mis hermanos? Porque ahí es donde debiéramos de analizar, mis hermanos. Ahí es donde debiéramos de meditar. Dios escuchó la oración de Ezechías porque andaba en los caminos de nuestro Dios. Dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y venía un rey poderoso sobre ellos. Pero Ezechías hace una oración poniendo esa confianza en Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros guardamos sus mandamientos y no nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda, cuando tengamos, mis hermanos, alguna situación de peligro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo que hizo Ezechías, orar a nuestro Dios. Ahora nos voy a saltar hasta el versículo 32, de ahí del segundo libro de los Reyes, versículo 32. Y fíjese lo que aconteció, mis hermanos. Dice así: por tanto, Jehová dice así del rey de Asiria, fíjese: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. ¿Dónde me quedé? Saeta, ni vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el camino que vino se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Iba a entrar Sennacherib a Judá, mis hermanos? No va a entrar, dijo. 34. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí, y por amor de mi siervo, y por amor de David mi siervo. Y fíjese lo que aconteció, mis hermanos. ¿Quién estaba con el rey Ezechías? Dios. Y en el momento de peligro, mis hermanos,
dice que nuestro Dios mandó el ángel, mis hermanos. Fíjense, 35. Y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová e hirió el campo de los asirios 185,000, y se levantaron por la mañana. He aquí que los cuerpos de los muertos, mis hermanos. ¿Qué hizo el ángel de Jehová, mis hermanos? Peleó, mis hermanos, por el pueblo de Dios. ¿Sí se dan cuenta entonces la magnitud, mis hermanos? El poder que es guardar los mandamientos de nuestro Dios, mis hermanos. El ángel del Todopoderoso, ellos no tuvieron que hacer nada, mis hermanos. Solamente, ¿qué es lo que bastó, mis hermanos? Si leyeron conmigo, ¿qué bastó para que el ángel de Jehová entrara en acción? Una oración, mis hermanos. Eso es lo que bastó. Pero primeramente la obediencia en los mandamientos, y solamente una oración. Y el ángel de Jehová en aquella noche dice que destruyó 185,000 de los asirios que estaban muertos, mis hermanos. Y el rey de Asiria dice que fue muerto a cuchillo por sus hijos. Dice así, mis hermanos, me voy a adelantar hasta el versículo 36. Entonces Sanacherib, rey de Asiria, se partió y se fue y tornó a Nínive, donde se estuvo. Aconteció que estando él adorando en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Serasar, sus hijos, le hirieron a cuchillo y huyéronse a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esar Asón, su hijo, mis hermanos. Entonces aquí vemos, Ezechías pone su confianza en Dios, ora a Dios. El rey Sanacherib blasfema contra Dios, lo reta, mis hermanos. Y el ángel dice que mata 185,000 asirios, mis hermanos. Entonces lo que vemos ahí, si andamos en los caminos de nuestro Dios, mis hermanos, Él nos libra, mis hermanos, de tribulación, del enemigo. Y el ángel de Jehová dice que Él, mis hermanos, entra a defendernos. ¿O no así dice el Salmo 34:7, mis hermanos? El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, mis hermanos. ¿Hay ganancia, mis hermanos, temerle a nuestro Dios? Sí, porque el ángel de Dios dice que acampa alrededor de nosotros, mis hermanos. Yo estoy seguro que nos han acontecido cosas, mis hermanos, que de repente son inexplicables para cada uno de nosotros. Pero si nosotros mirar, mis hermanos, nuestro Dios actúa por medio de su ángel. Y estoy seguro que a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos ha librado, mis hermanos. Algunos nos ha librado hasta de la misma muerte, mis hermanos. Porque ha habido hermanos, mis hermanos, que han estado al borde de la muerte. ¿Y qué pasa con ellos, mis hermanos? Se han levantado, ¿sí o no? Y es la obra de nuestro Dios en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y no es casualidad que nuestro Dios nos libra, sino que hace efecto, mis hermanos, andar en los caminos de nuestro Dios. Si Ezechías, mis hermanos, guardó los mandamientos de nuestro Dios y vemos que libró al pueblo, y nosotros andando en sus caminos nos va a librar, mis hermanos. Hay un personaje que se llama Jacob, y él dio testimonio, mis hermanos, a su hijo José. Cuando Jacob, mis hermanos, bendijo a los hijos de José, mis hermanos, Jacob le dice quién ha estado con él en toda su travesía, mis hermanos. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 48. Fíjese,
Génesis capítulo 48. ¿Sí va bien ese reloj, verdad, mis hermanos? Sí. No leemos una hora. Ok. Serían las 12 ahorita. Sí. 12:30 y 40. Ok, Génesis 48, mis hermanos. Fíjese lo que narra Jacob cuando bendice a los hijos de José. Dice así, versículo 15, Génesis 48, versículo 15, dice así: y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Sigue diciendo: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra, mis hermanos. ¿Qué testimonio le está dando Jacob a José? ¿Quién anduvo con él desde que era Jacob? El ángel, mis hermanos. ¿Sí leyeron conmigo? Dice el 16: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos. Ahora, mis hermanos, Jacob, ¿quién era? Pues otro personaje, mis hermanos, de los que andaban en los caminos de nuestro Dios. Y vemos que él da testimonio que el ángel que lo liberó de todo mal, los está bendiciendo a ellos, dice: los bendiga a ustedes también, dice, y a sus hijos, mis hermanos. Y si el ángel de Dios estuvo con esos personajes que hacían su voluntad, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en este día, mis hermanos? La voluntad de nuestro Dios. Quiere decir que el ángel de nuestro Dios nos va a librar, mis hermanos, de todo mal, mis hermanos. ¿O no así dice el Salmo 91? Para que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, mis hermanos, es necesario morar. Dice el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, mis hermanos. ¿Y en qué sombra estamos nosotros? Del Omnipotente, mis hermanos. Ahorita estamos bajo la sombra del Omnipotente. Aún fuera de este lugar, guardando los mandamientos, la sombra del Omnipotente, mis hermanos, nos cubre. Eso no debe haber ninguna duda en cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero vamos a leer el Salmo 91, mis hermanos. Y ahí ya vamos a terminar. Ya leí el 1, ahora el 2 voy a leer. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, mis hermanos. Y sigue diciendo ahí, ya no lo sabemos, dice que con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, mis hermanos. Pero es necesario morar bajo la sombra del Omnipotente. Los invito a que se pongan de pie y vamos a leer los dos últimos versículos de ese pasaje, mis hermanos. Pero es necesario, mis hermanos, todos, ¿verdad?, morar bajo esa sombra que son los mandamientos de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a leer el 11 y el 12, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Sí. Leamos todos juntos, que a la otra dice así: pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Amén, mis hermanos. ¿Sí se dan cuenta la ganancia, mis hermanos, de morar bajo la sombra del Omnipotente? Pues que a sus ángeles, dice, mandará para que te protejan, dice, y tus pies no tropiecen, mis hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios, y paz a vosotros, mis hermanos. Paz a vosotros.